Buenas tardes, soy Inmaculada Marrero Rocha, soy la secretaria ejecutiva de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que tiene su sede en Granada, y es un placer para nosotros poder conceder esta entrevista a Talayar y compartir las experiencias y el trabajo que está desarrollando la Fundación Euroárabe con todos sus lectores. Buenas tardes, Inmaculada Marrero, muchas gracias por atender a Talayar. Primero de todo, ¿qué es la Fundación Euroárabe de Altos Estudios? Bueno, la Fundación Euroárabe es una institución que nace en el año 95 como respuesta a una iniciativa del Parlamento Europeo de crear, digamos, o mejorar, ¿no? y reforzar los lazos de cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo y el norte de África. Y bueno, uno de los instrumentos que se crea para poder conseguir este propósito es la Fundación, que tiene encomendada la misión de fortalecer esas relaciones entre Oriente Medio, el norte de África, en el ámbito económico, en el ámbito académico, en el ámbito cultural y en el ámbito científico. Y en ello estamos, es decir, lo que hacemos fundamentalmente es incentivar procesos de colaboración en todos estos ámbitos, llevar a cabo iniciativas de formación también sobre el conocimiento de las relaciones euromediterráneas, sobre el Islam, sobre el mundo árabe en general, sobre el norte de África, a la vez que hacer encuentros culturales, ¿no? Nosotros somos un referente muy importante cultural en la provincia, en la ciudad de Granada, para la Universidad de Granada, sobre todo porque bueno, desarrollamos encuentros sobre cine, sobre arte, que vienen de todas estas regiones, música, incluso música fusión, y bueno, hasta club de lectura, presentaciones de libros, dar a conocer un poco a la sociedad granaína es uno de nuestros propósitos, mejorar tu conocimiento sobre el mundo árabe musulmán en general. Bueno, hemos visto que en la presentación ha explicado brevemente qué es el programa Armour que desarrolla la Fundación. ¿Podría darnos algunas líneas generales brevemente? Bueno, la Fundación trabaja en materia de investigación y de intervención social a través de una serie de proyectos europeos financiados con distintos programas que tiene la Unión Europea. Armour es uno de ellos y es un programa destinado a prevenir la radicalización violenta, sobre todo haciendo frente a unas determinadas ideologías extremistas que están produciendo una polarización de nuestras sociedades. Lo que pretenden Armour, a través de una metodología innovadora, que es la de los laboratorios experimentales, es formar o capacitar a profesionales de primera línea, es decir, aquellos que trabajan con jóvenes que pueden ser vulnerables a discursos radicales y a la radicalización violenta, para que sepan gestionar situaciones en las que las necesidades básicas de estos individuos, o de estos jóvenes en general, no se han visto, digamos, colmadas, o sus relaciones, sus lazos y su red de relaciones no es la más adecuada, o bien son vulnerables, son incapaces de reconocer una narrativa extremista y desmontarla para desarrollar una contranarrativa. Los profesionales de primera línea muchas veces no tienen ni los conocimientos, ni las herramientas necesarias, ni la práctica para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones con el colectivo más vulnerable, que es el de jóvenes. Y nosotros lo que queremos es capacitarlos para que ellos sigan retroalimentando el proyecto y capacitando a otros compañeros suyos de las distintas áreas de trabajo en el mismo ámbito. Bueno, todo este tema de la radicalización y sobre todo de la prevención de la radicalización todavía está un poco en pañales, no sabemos muy bien cómo afrontarlo, porque hay que ir muchas veces caso por caso, no se pueden trazar perfiles. No, es decir, el fenómeno de la radicalización violenta tiene que ver fundamentalmente no solamente con los contextos socioeconómicos o el contexto global mundial, sino también con contextos individuales, y por lo tanto es muy difícil hacer perfiles, ¿no? Lo que sí se ha avanzado mucho es en la identificación de una serie de parámetros psicosociales que hacen al individuo más proclive a asimilar determinadas narrativas que pueden llevarle a apoyar la violencia, a justificar la violencia o incluso a ejercer violencia, ¿no? Y sobre todo la radicalización no es un fenómeno propio de una determinada religión o una tendencia religiosa, sino que es algo que está
digamos que se da tanto en determinadas ideologías como en determinadas religiones, ¿no? Se ha dado en el cristianismo, se ha dado en el judaísmo, se da en determinadas tendencias dentro del Islam y bueno, lo cierto es que la radicalización y la radicalización violenta son fenómenos tan antiguos como el ser humano. Le quería preguntar, ¿es un fenómeno sobredimensionado, usted cree, este de la radicalización violenta en el caso más concreto de, por ejemplo, las narrativas yihadistas? Hombre, el fenómeno es real, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se sobredimensiona se le dan respuestas más securitarias que preventivas y ese es el problema, es decir, es un fenómeno real, es algo que existe en la sociedad, que evidentemente genera consecuencias negativas, pero no se puede identificar la radicalización violenta constantemente con un tipo de radicalización, porque lo único que se hace es estigmatizar a un colectivo muy amplio, que además son los principales o las principales víctimas, ¿no?, de la radicalización violenta de corte neosalafista, es decir, la mayor parte de las víctimas en atentados terroristas, por ejemplo, cuando ligamos inmediatamente lo que es radicalización violenta con terrorismo, son musulmanes, a pesar de que también ha habido muchos que no lo son, ¿no?, pero sí son musulmanes. Muchas veces da la impresión de que estos discursos radicales, sean del signo que sean, tienden a retroalimentarse, ¿no?, unas narrativas con otras. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso? Bueno, las narrativas violentas, independientemente del origen que sea, ofrecen al individuo una respuesta rápida y una salida inmediata, ¿no? Yo creo que la formación en narrativas, en identificar qué es una narrativa extremista, cuáles son los elementos que la componen y cómo no da ningún tipo de respuesta inmediata, aunque parezca que puede ofrecerte una solución a cualquier tipo de circunstancia vital de la que un individuo quiera salir, porque ha perdido un significado. Bueno, hemos visto que en su libro se critica el enfoque excesivamente a posteriori o punitivo en vez de establecer estrategias preventivas de radicalización, ¿verdad? Este tema lo dice ya el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es que el que en una resolución habla de los combatientes extranjeros, por ejemplo, que es el fenómeno que ha dado lugar a una serie de reformas legales y una armonización a nivel de la Unión Europea de sus legislaciones en materia de terrorismo o las reformas de los códigos penales, ¿no? En el año 2014 el Consejo de Seguridad dice que hay que tener un enfoque reactivo y también preventivo, ¿no? Y los Estados, miembros de la Organización de Naciones Unidas, la mayor parte se concentran en el enfoque punitivo. Es mucho más fácil reformar legislaciones penales que llevar a cabo programas de prevención de la radicalización. ¿De acuerdo? Entonces hay un elemento, primero, racional contra un problema, en segundo lugar, de facilidades que tiene el Estado y claro, muchas de estas medidas, no en el caso español, en el que ha sido el Estado en el que, digamos que el enfoque preventivo-punitivo ha sido el que menos lo ha desarrollado, pero en otros países de manera preventiva se han retirado documentos de viaje, se le ha retirado a nacionalidad a personas que solamente tenían una nacionalidad o una de las dos nacionalidades de otras personas, se le han retirado prestaciones sociales, etcétera, a individuos que posteriormente se ha comprobado que no estaban relacionados con actividades terroristas, sino que se tenía sospechas de que pudieran llegar a estarlo en el caso de que realizasen un viaje a determinadas zonas de conflicto. Esto evidentemente colisiona con el derecho internacional de los derechos humanos, colisiona con una serie de garantías procesales que que debe tener el individuo, con temas relativos al derecho o al no ser apátrida, es decir, que ha habido mucha literatura científica, sobre todo en el marco del derecho internacional, sobre los problemas que está conllevando un enfoque excesivamente punitivo y además preventivo, antes de que el individuo haya desarrollado ningún tipo de acción terrorista, sino que supuestamente se esté preparando para ello. Y bueno, pues como comentaban antes en la conferencia, pues por muchos documentos, muchos programas que se diseñen, si luego eso no se lleva a efecto práctico con un trabajo de proximidad con las personas vulnerables, pues no sirve de nada, ¿no? Y hay que establecer contacto con sociedad civil, asociaciones.
instituciones? Bueno, la propia Organización de Naciones Unidas ya lo decía, es decir, no se puede prevenir la radicalización ni actuar sobre ella si no es a través de la colaboración estrecha entre instituciones de gobierno y sociedad civil. Lo que pasa es que articular una colaboración con la sociedad civil es bastante complejo, sobre todo porque hay algunos países en los que no hay una práctica habitual de colaboración continuada con el tercer sector, y luego después articularla no es tan fácil, ¿no? Requiere una serie de esfuerzos de coordinación, requiere también una serie de recursos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, español, nosotros tenemos una descentralización de competencia en el Estado, por lo tanto, corresponde a los niveles más locales hacer esto. No todos lo están haciendo de la misma manera, porque no en todos los ámbitos de la geografía española el tema de la radicalización afecta de la misma manera, por lo tanto, el interés municipal no va a ser siempre el mismo. Y luego también faltan recursos, ¿no? Faltan recursos para que recursos no solamente económicos, sino también recursos formativos, porque no pueden distintos funcionarios dedicados a distintos ámbitos de la administración convertirse en expertos en materia de radicalización de la noche a la mañana.